Cuando las obras humanas sobreviven a su creador, éstas se transforman en una proclama de su existencia. Es aquí, en este pequeño pueblo del estado de Michoacán, donde se palpa el legado de una cultura, donde se vive el calor de una tradición y donde se sumergen los sentidos a una de las expresiones religiosas más importantes de México. Tzintzuntzan, Michoacán, se encuentra localizado en la parte oriente del lago de Pátzcuaro. Su nombre, de vocablo purembe, se ha definido como lugar de colibríes y cuyo significado más acertado a la integración de sus elementos etimológicos sería lugar donde se encuentra el colibrí o se levanta el templo dedicado al colibrí, haciendo referencia también a la gran cantidad de aves de esta naturaleza que se encuentran en el municipio. Las fuentes históricas del siglo XVI, entre ellas la relación de Michoacán, nombran a Tzintzuntzan como la antigua capital del reino purépecha. Con esto, se considera a este pueblo como la única ciudad prehispánica de importancia debido a la concentración de poder político, religioso y social de esa comarca. Ante la inevitable conquista de México en 1521, Tzintzuntzan se convierte en un punto estratégico para los españoles, quienes a través de Cristóbal de Olid, enviado a las fronteras en Taximaroa, logra llegar con el Calzonzi. Más tarde, en 1529, aprovechando las diferencias entre la nobleza tarasca y debilitado el reino, Tanganczuan II fue brutalmente asesinado por el sanguinario Nuño de Guzmán, iniciando una cruel conquista que dejaría grandes desavenencias a los nativos de la región. La evangelización en Michoacán, también como consecuencia de la conquista española, se realiza con la llegada de la Orden Franciscana alrededor de 1525. Pronto los frailes emprendieron su labor en toda la zona lacustre, estableciéndose en Tzintzuntzan, capital del señorío tarasco, a través de arduas labores de conversión. Los franciscanos inculcaron la doctrina cristiana a los indígenas apoyados en grabados y pinturas traídos del Viejo Mundo, usando los pasajes bíblicos e imágenes religiosas. Se les enseñaba canto, lectura y oficios. Las iglesias contaban con extensos espacios al frente en donde se reunía a los indios al aire libre, pues en un principio estos se negaban a entrar a los templos. Se dice que por tal motivo las misas se llevaban a efecto en las capillas abiertas, de las cuales la de Tzintzuntzan es un ejemplo vivo, ya que en la actualidad las celebraciones religiosas más importantes tienen como marco la capilla abierta de la ancestral construcción franciscana. Como consecuencia de las arbitrariedades e injusticias cometidas por los españoles en la región, Vasco de Quiroga, quien llegara a ser el primer obispo de Michoacán, es designado por la corona española como oidor en la segunda audiencia. Llegado a la zona en 1532,
quien, basado en un programa de fundación de pueblos hospitales, entendidos como refugios, daba cuidado a los enfermos y habitación a los semaneros o familias que por el lapso de una semana se alternaban para prestar sus servicios a la comunidad. Si bien el establecimiento de los hospitales respondió principalmente a una función de evangelización, en poco tiempo estos conjuntos se convirtieron en el centro de la vida política, económica y social de las comunidades. El complejo religioso, conformado por templo y hospital, constituía el origen de los pueblos, ya que los habitantes construyeron sus viviendas de madera conocidas como trojes alrededor de ese complejo, creando un esquema urbanístico único en México. Con el paso del tiempo, la evangelización floreció con vigor y esplendor en el centro del antiguo reino de Michoacán. Esto como fruto de varios elementos que se conjugaron: el fervor de las primeras generaciones de conversos al cristianismo, atraídos por el amor de los misioneros, el espíritu comunitario de los indígenas que consideraban a la iglesia como su nuevo centro ceremonial, y la gran cantidad de habitantes que fueron adquiriendo la nueva fe. A través de los años, Tzintzuntzan sigue conservando muchas de sus celebraciones religiosas, tal y como las inculcaron los evangelizadores españoles. Las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo son admirablemente interpretadas por los mismos habitantes del lugar en un desborde de emoción y fervor cristiano, en una muestra de fe y en una entrega total de todo un pueblo a la religión católica. Aunque las actividades religiosas comienzan desde el Domingo de Ramos, muy temprano en la mañana del miércoles, el atrio y las calles de Tzintzuntzan toman un color rojizo. Un gran número de encapuchados ataviados con un atuendo rojo y blanco, conocidos como los espías, anuncian su presencia con su característico silbato en una búsqueda simbólica del Nazareno para apresarlo. Su recorrido se extiende por la mañana y la tarde. Al día siguiente, Jueves Santo, la búsqueda continúa, en esta ocasión visitando las casas donde se encuentran los conocidos Cristos de los barrios. De esta manera se invita también de forma emblemática a la imagen y se recuerda a los moradores su participación en la procesión del Viernes Santo por la tarde. La representación de los espías exhibe rasgos muy particulares, ya que al ser encontrado el Cristo del barrio, estos festejan tocando su silbato, refiriendo el encuentro. Acto seguido, se les invita a un ligero refrigerio para posteriormente seguir su caminar hasta visitar todos los Cristos del lugar, otorgados en custodia a destacadas familias de los barrios en épocas pasadas. Los espías no pueden hablar entre ellos, se comunican a través y exclusivamente de su silbato. Por la tarde, al finalizar el recorrido, llegan a la Capilla de la Soledad para encontrarse con una de las figuras más representativas del estado de Michoacán, el último Cristo a apresar. Una imponente figura del siglo XVI, mejor conocida como el Cristo que crece, el Señor del Santo Entierro. Una imagen de goznes recientemente restaurada que guarda y simboliza la identidad católica de un pueblo.
un tesoro de incalculable valor histórico y religioso. Un Cristo elaborado por manos indígenas con la técnica de pasta de caña utilizada en la época prehispánica y adoptada por los frailes franciscanos para la construcción de imágenes religiosas. Se dice que esta imagen crece anualmente. El receptáculo que lo ha guardado a través del tiempo ha tenido que ser modificado aumentando su tamaño, ya que los pies de la imagen venerada por siglos requieren más espacio a lo largo. Hace años le fueron adaptados a la urna una cabida especial, ya que según la tradición oral del pueblo y los cargueros del Templo de la Soledad, esta imagen milagrosa llegó a romper los cristales por falta de espacio. El mismo Jueves Santo por la mañana, mientras los espías buscan a Jesús por las calles de Tzintzuntzan, en la misma capilla de la Soledad se lleva a cabo una sublime ceremonia. Los cargueros del templo, personas honorables dentro de la comunidad, sacan de su urna la imagen cubriendo sus manos con pequeñas toallas, impidiendo con esto tocarla directamente. Toallas que al contacto con el Cristo del Santo Entierro quedan inmediatamente benditas. En esta ceremonia, que se vive bajo un intenso ambiente de seriedad, el Cristo que crece es tratado como el Dios vivo que es, un ser lleno de dolor, que con cuidado y lastimado por sus heridas, es puesto en su aposento mientras es preparado para el día siguiente, su crucifixión. Este acto refleja el gran amor que se tiene por la milagrosa imagen, la protección que se le ha dado a través de los siglos y el inmenso respeto de propios y extraños a tan imponente muestra de fe. El mismo jueves por la tarde se realiza el lavatorio de pies. En la misa se hace presente una figura muy particular. Un ser vestido de blanco, ataviado con espejos y collares. El centurión. Un cargo o responsabilidad anual que adopta algún habitante del pueblo y que hace alusión a aquel soldado romano que queda sanado en el instante mismo de la muerte del Hijo de Dios, sanando física y espiritualmente al ser salpicado por la sangre de Cristo. Este personaje tiene un simbolismo muy especial de convicción. Se hace presente durante todo el peregrinar de Jesús hasta su crucifixión, momento en que cambiará sus ropas de blanco a negro, haciendo guardia durante toda la tarde y noche del Viernes Santo, mientras el Cristo del Santo Entierro es significativamente velado. Uno de sus cabellos. ¡Sabio consejo! Ya entrada la noche del mismo jueves, con la capilla abierta como contexto y el exconvento franciscano de fondo, se representa el prendimiento de Jesús y su presentación ante los tribunales, finalizando con esto el día y dando paso a una de las representaciones más importantes de México, el Vía Crucis. Sabios doctores, ¿hasta cuándo hemos de tolerar que un miserable se llame el Salvador del mundo? ¡Prendedle! Y terminemos tan enojosa cuestión. Sus absurdos humillan la dignidad de nuestro tribunal. ¿Dónde ha aprendido ese hombre? ¿Quién fue su maestro? ¿Cómo se concibe que los viejos renazcan? Jesús es un trastornador público, un falso profeta que busca entre la plebe más abyecta un nombre y una posición que no pudo darle su cuna. Mirad si no, la gente que le rodea, leprosos, mendigos, miserables, en fin. No lo olvidéis, doctores, las escrituras lo han dicho, nada bueno saldrá de Galilea, y Jesús es hijo de Nazaret. Hoy en día,
En las comunidades de origen purépecha, la vida social y religiosa de los habitantes gira alrededor de las mayordomías o cargos, a través de los cuales los individuos van logrando prestigio y respetabilidad. En Tzintzuntzan